Para iniciar con el tema de hoy, le doy el paso a Jenny Alexandra Prieto Duarte, es ingeniera química con un MBA en Administración y Dirección de Negocios, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, administración y gerencia de sistemas de la calidad, con experiencia de más de 20 años como consultora, auditora, coach, conferencista y docente a nivel nacional e internacional. Jenny, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación a esta charla empresarial que Revista Latimpyme, como siempre, programa para toda su comunidad, teniendo en cuenta pues, que son temas de gran interés para las empresas y sobre todo en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, que sabemos es fundamental para asegurar no solamente el cumplimiento de requisitos legales, sino también garantizando que las empresas puedan hacer prevención en todo este proceso. Entonces voy a compartir pantalla, permítanme un segundo y... Perfecto, Jenny, yo aquí dejo de presentar para que tú puedas tomar el control. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy muy pendiente. Claro que sí. Por favor, confírmame si estás viendo la presentación. Ahí está Perfecto, proyectado. Jenny, ya la estamos viendo. Listo, entonces, pues bueno, hoy, como les hemos mencionado, vamos a hablar sobre los tips para la prevención de accidentes laborales, tema que es de gran importancia para las organizaciones. Yo, Jenny Prieto, soy pues la conferencista invitada por Latimpymes, pero pues represento a la firma Revit Consultores, empresa dedicada a brindar soluciones de gestión, estrategia y transformación a través de asesoría, consultoría, coaching y capacitación. Entonces estamos también muy prestos a atender cualquier requerimiento que ustedes tengan, porque pues sabemos que en las empresas muchas veces estos temas no son de dominio total y pues es importante contar con una firma como la nuestra para entender este propósito de gestión frente a la prevención de accidentes laborales. Entonces, pues nuestro objetivo principal es poderles orientar a ustedes sobre el proceso de prevención de accidentes de trabajo. Y con esto inicio con un contexto muy importante, y es que hace ya, digamos, hace ya varios años se viene trabajando pues el tema de seguridad y salud en el trabajo, lo cual ha permitido que de una u otra manera se tenga unas medidas de prevención pues significativas para poder respaldar los procesos de seguridad y salud del trabajo en Colombia. Para iniciar, quise presentarles justamente esta cifra porque fruto de ese trabajo que se viene haciendo, hay unos índices de siniestralidad laboral en Colombia que ustedes pueden consultar en las páginas de FASECOLDA o del Consejo Colombiano de Seguridad. Para darles una referencia, el año pasado se cerró con 522.160 accidentes de trabajo en el año 2023 en Colombia, con un promedio de 1.431 eventos diarios, o sea, diariamente se podrían estar presentando un promedio de 1.431 eventos, lo cual es altísima, digamos, esta tasa sigue siendo alta, a pesar de que ya hemos venido adoptando normas de seguridad y salud en el trabajo. Lo segundo es lo que tiene que ver con enfermedades laborales. El año pasado se identificaron 10.380 presunción de enfermedad laboral y para el cierre del año 2023 ya se habían calificado 28, es decir, que ya se había confirmado que efectivamente era por ocasión del trabajo y que como consecuencia de esto pues era necesario hacer la gestión correspondiente, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental que se tenga en cuenta también porque miren que eso es un indicador también de que seguimos generando peligros y riesgos en las organizaciones, en este caso de tipo higiénico, que están generando una mayor probabilidad de enfermedad laboral. Y en relación a las muertes asociadas al trabajo, se presentaron 694 muertes para un promedio de 2 trabajadores por día, ¿cierto? Entonces, a pesar de que hemos hecho gestión y se ha logrado reducir índices de accidentalidad, aún sigue siendo latente esta situación. La tasa de accidentalidad para el año 2023 se empieza a notar, digamos, una caída bien importante en esta tasa, ¿cierto?
Si nosotros observamos el trayecto entre el 2009 al 2023, la tendencia ha sido a reducir, lo cual está mostrando un indicador muy alentador para las empresas y especialmente para los trabajadores, teniendo en cuenta que se está de una u otra manera logrando el propósito que se buscaba con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y era hacer prevención justamente para mitigar los riesgos que se pudieran presentar en torno, digamos, a estas situaciones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues podemos destacar eso, ¿cierto? Sin embargo, esto no es suficiente, se requiere mucha más colaboración por parte de las empresas, se requiere mucha más conciencia por parte de los trabajadores para poder asegurar que esos índices aún sigan bajando, porque como lo notamos, aunque se ha mejorado, aún es susceptible a mejorarse más. Entonces eso va a permitir que de una u otra manera se pueda evitar que ojalá se sigan presentando casos mortales, ¿sí? O que se presenten situaciones como muerte, que es lo que justamente quisiéramos evitar en el marco de la seguridad laboral. Digamos, eso es lo que principalmente se buscaría, ¿sí? Sin embargo, pues, como observamos en la gráfica, en el año 2023, a pesar de que hubo una reducción significativa, los sectores económicos que tuvieron mayor índice de accidentalidad fueron en este caso la industria manufacturera, la construcción y las actividades de servicios administrativos y de apoyo, representados por un total del 38.4%, ¿cierto? Sigue siendo pues bastante latente, y esa, digamos, cantidad de accidentes de trabajo, pues implica que tengamos que prestarle aún más atención uno a esos sectores económicos y pues trabajar promoción y prevención de tal manera que podamos mitigar la accidentalidad en ese tipo de sectores. Y lo otro para destacar acá es que las clases de riesgos 3 y 5 es donde se está presentando mayor cantidad de accidentes de trabajo, ¿cierto? Entonces, si alguna de las empresas acá presentes pues están en esa situación, pues fíjense que justamente esas clasificaciones de riesgos 3 y 5 es donde se está presentando con mayor frecuencia la accidentalidad. Entonces, lo que implica justamente hacer unos ejercicios de sensibilización, formación, pero sobre todo de toma de conciencia para garantizar que podamos de una u otra manera superar esos impases que muchas veces nos pueden llevar a situaciones no tan chéveres, digamos, dentro de las empresas y que justamente nos pueden generar dificultades a lo largo de el desarrollo empresarial, lo cual pues al final pues puede afectar la reputación, puede empezar a afectar lógicamente la economía de las empresas, entre otros. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los empleadores y contratantes? Pues principalmente, ellos están obligados a que todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas, conozcan los peligros y riesgos del ambiente laboral, en donde puedan estar expuestos frente al desarrollo de sus actividades. Y esto implicará que, lógicamente, podamos de alguna manera atender las medidas de prevención y control necesarias para poder asegurar, evitar o mitigar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. El decreto 1295 de 1994 lo establece como una obligación, o sea, es obligación de los empleadores y contratantes hacer prevención y control para mitigar este tipo de situaciones. Asimismo, a trabajar de manera permanente para lograr el mejoramiento continuo, tanto de las condiciones de trabajo como el medio ambiente de los trabajadores donde están haciendo el trabajo y donde puedan estar expuestos. Asimismo, la obligación también de identificar los peligros y riesgos y determinar estrategias que permitan generar mitigación o eliminación o de alguna manera prevención frente a esos peligros y riesgos. Y por supuesto, también se busca que se diseñen políticas y programas a la medida de las organizaciones para poder generar ese nivel de prevención. Entonces, en ese marco es muy importante que podamos hacer distinción de peligros y riesgos. Entonces, si yo quiero hacer prevención de accidentes de trabajo, lo primero que debo entender es qué es un peligro y qué es un riesgo.
¿cierto? Entendiendo el peligro como la fuente generadora, fuente, situación o acto que genera la situación de daño a la propiedad o a las personas que están expuestas, y el riesgo ya es la combinación de la probabilidad y las consecuencias, ¿cierto? Entonces, asimismo vemos en esta imagen que el peligro está enmarcado en una situación locativa, ¿cierto? Donde se podría generar una caída, ¿cierto? Entonces hay una condición de seguridad que me está generando peligro. Y el riesgo es la caída en este caso, ¿cierto? Por consecuencia de ese peligro. Entonces, el peligro, como ya lo he mencionado, es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, daño a la propiedad o ambiente o una combinación de estas. Cuando nosotros reconocemos cuáles son esos peligros en el ambiente laboral, va a ser mucho más fácil a través de la prevención indicárselo a los trabajadores, contratistas o subcontratistas para poder mitigarlo. Inclusive también acá podemos vincular a otras partes interesadas, ¿cierto? Porque a nuestras organizaciones seguramente con frecuencia llegan visitantes que pueden ser proveedores, pueden ser clientes, ¿cierto? U otras partes interesadas que pueden acceder y que naturalmente estarían expuestas al peligro. Y esos peligros, pues como consecuencia, pueden generar riesgos. El riesgo principalmente es la combinación entre la probabilidad de que ocurra un evento y la severidad o las consecuencias de la lesión o enfermedad que puede ser causada por dicho evento o exposición, ¿cierto? Entonces, básicamente es el efecto de haber estado expuesto al peligro. Entonces acá encontramos algunas situaciones, ¿cierto? Entonces si ustedes miran en esta imagen, y yo quisiera aprovechar ahí el chat, aprovechando que tenemos varias personas acá conectadas, que ustedes me indicaran en esta imagen qué identifican como peligro y qué identifican como riesgo. Entonces si quieren anótenlo ahí en el chat, qué identifican ustedes como peligro en esa imagen y qué identifican como riesgo, ¿cierto? ¿Qué estamos observando ahí, en esa situación que veo yo en la imagen? ¿Cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Arriesguense a escribirlo ahí en el chat para efectos, digamos, de entendimiento. Entonces, bueno, por acá nos dicen que el peligro es la altura y el riesgo es la caída. Muy bien, Lina. Esa es la situación, ¿cierto? El peligro es la altura y el riesgo es la caída. Acá vemos también otra situación en ambos casos, pues en el primero por lo menos vemos que la persona está anclada a un equipo de protección contra caídas y en el segundo caso estamos cometiendo un acto inseguro, ¿cierto? Esos actos inseguros naturalmente son los que llevan a que ocurran los accidentes. En este caso también estamos viendo trabajo en alturas y el riesgo también es de caída. Acá observamos otra situación, ¿cierto? Ahí podemos encontrar tal vez dos peligros. Vamos a ver si ustedes los pueden detectar en esa tercera fotografía. ¿Cuáles serían los peligros ahí identificados y cuáles podrían ser los riesgos? Entonces, nuevamente, arriesguense ahí en el chat a anotarlo. ¿Cuáles serían los peligros y riesgos asociados a la situación de la tercera imagen? Entonces, tanto actos inseguros como condiciones inseguras son los que normalmente conllevan a que se presenten situaciones subestándar, ¿cierto? Y que esas situaciones subestándar se genere accidente, trabajo, incidentes o que pueda conllevar una enfermedad laboral. Entonces acá en este caso vemos dos peligros, un peligro relacionado con el peligro locativo y el otro con el peligro eléctrico, ambas condiciones de seguridad, ¿cierto? Principalmente, ¿por qué? Por orden, ¿cierto? O por falta de mantenimiento se podría generar un tropezón y eso generar la caída o golpearse para generar de pronto lesiones en el cuerpo, ¿cierto? En el caso de el peligro locativo. Ya si estamos hablando de eléctrico, ¿cierto? Ya estaríamos hablando de que nos podemos electrocutar o que podamos tener quemaduras o inclusive hasta la muerte. Claro, en este caso, pues probablemente la exposición a la electricidad no es tan alta, pero es algo que también se podría llegar a presentar. En este caso, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? ¿Cierto? Entonces acá nuevamente tenemos una condición de orden y aseo. El peligro es el elemento que está en el piso, ¿cierto? Que en este caso es la cascarita de banano. Y el riesgo nuevamente es la caída. Y por último, acá tenemos otra situación
donde por manipulación de cargas, ¿cierto? Y transporte de la carga, de pronto estaba sobredimensionada o no tuvo una buena acomodación, y eso me puede generar riesgos no solamente frente al material que yo estoy transportando, sino también a la persona, ¿cierto? Entonces, la mayoría de casos que suscitan, digamos, un accidente de trabajo, están dados por actos o condiciones inseguras. Esos actos y condiciones inseguras principalmente eh, tienen una antesala, lógicamente, eh, lógicamente buscan garantizar que en la medida que yo haga una buena identificación de actos y condiciones inseguras, pueda mitigar incidentes y por tanto accidentes de trabajo. Eso es lo que se busca principalmente. Por eso, una de las prácticas o de las buenas prácticas dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es hacer inspecciones planeadas, donde nosotros, ojalá con los miembros del COPAS o el vigía o el responsable del sistema, brigadistas o cualquier otro actor del sistema que lo desee, poder identificar actos y condiciones, porque, por ejemplo, si yo empiezo a detectar cosas como estas, yo puedo propender frente a la mitigación. Dentro de los peligros, pues vamos a encontrar una clasificación que, digamos, está definida de diferentes maneras dependiendo de los autores. Yo acá principalmente traje la que está relacionada en la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Y acá encontramos los siguientes. Entonces, por ejemplo, en el ambiente de trabajo podemos encontrar peligros que pueden conducir a accidentes de trabajo e enfermedad laboral, como por ejemplo los peligros físicos, que son los que están relacionados con el ruido, las temperaturas extremas, las vibraciones y radiaciones, entre otros. También podemos estar expuestos a peligros químicos derivados de la exposición de sustancias químicas, ya sea en diferentes estados, líquido, sólido, gaseoso o coloidal, y que pueden estar en mezcla o pueden estar como sustancia química original, o en ocasiones también las encontramos en los residuos. Los peligros biológicos, pues por exposición a fluidos, ¿cierto? Ya sea humanos o de animales, también por contacto con bacterias, virus o hongos, por mordeduras de animales, podríamos tener también riesgos asociados a eso y probablemente accidentes. El peligro biomecánico, entonces el peligro biomecánico normalmente conduce más a enfermedad laboral, ¿cierto? Sin embargo, pues lógicamente una adecuada condición del puesto de trabajo también podría mitigar accidentes de trabajo. En relación a los peligros psicosociales, básicamente está relacionado con la posibilidad de que las personas por eh, condiciones de carga física y mental no puedan adaptarse adecuadamente a su trabajo, y eso pueda conllevar, por ejemplo, el síndrome de burnout o estrés o enfermedades asociadas al sistema digestivo, entre otros. Entonces, podría eventualmente también dar origen a enfermedad laboral. Tenemos también los fenómenos naturales, que acá, por ejemplo, la prevención es muy importante en torno a lo que refiere al plan de emergencias, justamente para hacer identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad, de tal suerte que eso nos permita hacer prevención frente a la preparación y respuesta si se llegara a suscitar algún evento de este caso. Y por último, las condiciones de seguridad, que allí encontramos el peligro mecánico, locativo, público, trabajo en alturas, espacios confinados, el peligro eléctrico, que hace un instante estábamos conversando de él. Entonces, miren que estas clasificaciones, pues lo que nos hace es también dar una mirada holística a mi organización para poder detectar tempranamente dónde yo tengo fuentes de peligro, y de esa medida establecer medidas de mitigación frente a la prevención y control que nos permita de alguna manera evitar esos accidentes de trabajo en lo posible. Para ello, las organizaciones deben también acostumbrarse a identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, ¿cierto? El decreto 1072 del 2015 y la resolución 312 del 2019 lo establecen como una obligación.
Y en esa identificación, pues principalmente lo que vamos a hacer es conocer las condiciones de trabajo. Y esas condiciones de trabajo deben ser tanto de actividades rutinarias como actividades no rutinarias, ¿cierto? También tener en cuenta las situaciones que se puedan presentar de emergencia. Y por supuesto, vincular no solamente a la población trabajadora, sino también a contratistas, subcontratistas y visitantes. Y en los casos que se requiera, también tener en cuenta los linderos, porque muchas veces podemos estar expuestos a peligros por consecuencia de las actividades económicas también de nuestros vecinos. No en vano se han presentado situaciones, por ejemplo, de explosión o incendios de fábricas, donde como consecuencia de esa situación se vieron afectados vecinos. Entonces, miren que son aspectos que también podemos tener en cuenta al momento de evitar un accidente de trabajo. Metodologías, pues vamos a encontrar diversas, ¿cierto? Acá simplemente hago el enunciado general de algunos tipos de metodologías, como son el análisis preliminar de peligros, el análisis de árbol de sucesos, el análisis de árbol de fallas, el modo de análisis de falla y criticidad, análisis funcional por operabilidad, análisis de la tabla de decisiones, simulaciones y análisis de causa y consecuencia. Estos son los tipos de métodos. Los ATS serían los análisis preliminares de peligro, ¿cierto? Que son los análisis de trabajo seguro. También es muy importante tener en cuenta que hay metodologías como la GTC 45, que acá en Colombia se utiliza muchísimo. Está el método FINE, está el método INHST, está el método ARO, y así cualquier cantidad de métodos que nosotros podemos adoptar y adaptar. Como buena práctica, pues se sugiere de pronto tomar métodos ya probados, ¿cierto? Que ya han tenido o ya han superado, digamos, pruebas de implementación, para que de esa manera, pues también eso nos dé mayor tranquilidad de uso, ¿cierto? Entonces, por eso es que hoy en día acá en Colombia la GTC 45 es la más utilizada, porque es la que más se ha validado. Pero eso no significa que no podamos utilizar otra. Entonces, acá es muy importante, una vez ya hagamos esa identificación, saber que de todas maneras hay cosas que de pronto se pueden salir de control, ya sea o porque no hicimos una buena identificación del peligro, o una buena evaluación de riesgos, o no adoptamos controles suficientes para responder. Y eso nos podría conllevar a tener incidentes, que en este caso serían situaciones que no desencadenan lesiones en las personas, tampoco daño a la propiedad o al ambiente, ¿cierto? Simplemente es una alerta que se está presentando en ese caso. Esos incidentes, por ejemplo, se pueden dar cuando se rompe una de las cuerdas que lleva una carga suspendida, ¿cierto? Pero no le pasó nada ni a las personas ni a la carga, ¿cierto? Pero sí es una alerta de que en el futuro eso podía pasar. Entonces, la medida de prevención podría ser trabajar inspecciones preoperacionales, hacer permisos de trabajo, hacer análisis de trabajo seguro, ¿cierto? Y determinar qué estaba pasando también con el equipo, si tenía suficiente mantenimiento o no. También se pueden presentar, por ejemplo, derrames de líquidos inflamables que puedan tener volatilidad alta y que no pase absolutamente nada, ¿cierto? Simplemente se regó, hicimos la contención del derrame, lo recogimos y ya, ¿cierto? Pero ahí nuevamente nos está poniendo una alerta, ¿ya? Porque si fuera en grandes proporciones podría generar situaciones de emergencia. También cuando nos tropezamos con algo, por ejemplo, con una caja de herramienta que ve en el suelo, pero la persona no se cayó, ¿cierto? Casi me caigo, pero no me caí. Y miren, situaciones como esas pasan a diario. Ayer justamente yo estaba haciendo un taller en una organización y todos estaban riendo porque una persona se acababa de tropezar y se cayó, pero no le pasó nada, ¿sí? Y yo los veía todos riéndose, ¿sí? Y comentando el caso, y Juan, 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 Juan. Y yo les dije, bueno, ¿y cuántas personas se han caído ahí o se podrían caer ahí? Y de pronto se podrían fracturar o tener un esguince. Entonces todos se voltearon a mirar. Les dije, ¿ustedes reportaron el incidente? Y todos me dijeron, ¿toca reportarlo? Claro, porque así sea un tropezón, es importante hacerlo para hacer prevención. ¿Y qué es un accidente de trabajo? Entonces, el accidente de trabajo ya es un suceso repentino que sobreviene por causa o ocasión del trabajo y que produce al trabajador una lesión, una perturbación funcional o podría en algún momento generar invalidez o muerte, ¿cierto? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entrar a trabajar fuertemente y poder asegurar que adelantemos adecuadamente el proceso.
¿Por qué? Porque se pueden presentar accidentes de tres tipologías. La primera tipología son los mortales, que es cuando ya, digamos, la situación se nos salió de control y el trabajador fallece, ¿cierto? Puede fallecer de manera inmediata o por consecuencia de las lesiones, ¿cierto? Y eso pues conlleva no solamente a indemnizaciones, sino también al riesgo reputacional de la empresa. Por otro lado, tenemos los accidentes graves, que normalmente están categorizados por el tipo de lesión. De acuerdo con la resolución 1401 del 2017, en el artículo 3, toda lesión que tenga como consecuencia una amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, lesiones severas de columna vertebral, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva, se consideran lesiones graves. Esos accidentes graves pueden tener como consecuencia en el futuro enfermedades laborales, porque claro, muchas veces esos accidentes graves quedan con lesión y esa lesión pues se convierte en un caso médico. Por eso es que es importante hacerle seguimiento a los accidentes graves, justamente para mitigar cualquier situación que se pueda presentar más adelante en relación a las lesiones o a las secuelas que hayan quedado del accidente. Y por último, los accidentes leves. Entonces, en esos accidentes leves, principalmente son aquellos accidentes donde el trabajador no sufre una lesión grave, ¿cierto? Hubo lesiones, pero fueron menores. Por ejemplo, si la persona que se cae se alcanzó a raspar la rodilla, pues eso ya es una lesión leve, ¿cierto? Si se cayó pero no le pasó nada, ni moretones ni nada, pues se convertiría en un incidente. Entonces, miren que todo depende de la gravedad. Independientemente de la situación que ocurra, también esto se convierte en un insumo para hacer prevención hacia adelante. Y es, si sucedió el accidente, hicimos una adecuada investigación, y lo mismo con los incidentes, podemos generar lecciones aprendidas, que por ejemplo en este caso se pueden hacer campañas, se pueden hacer videos, capacitaciones, para que las personas entiendan lo que sucedió primero, ¿cierto? Y puedan evitar que eso vuelva a suceder. Inclusive puedan ellos ser aportantes de controles nuevos que ayuden a mitigar o eliminar el peligro, ¿cierto? Ese sería lo deseable. Por eso la prevención es clave. Acá yo traje dos ejemplos de dos pirámides, la pirámide de Heinrich y la pirámide de Wirth, indistintamente se pueden utilizar, donde se mira exactamente qué podemos hacer nosotros ante un accidente de trabajo previamente. Entonces, en el caso de la Heinrich, principalmente lo que se busca es que logremos reducir el número de incidentes, ¿cierto? Porque por cada 600 incidentes se pueden presentar 30 accidentes leves. Si esto se presenta, podrían ocurrir más adelante 10 accidentes graves y podría conllevar eso a la muerte, ¿cierto? Entonces, miren que por cada 600 incidentes la probabilidad de una muerte es alta, ¿sí? Y en la pirámide de Beers, que tiene un principio similar, solo que arranca desde las condiciones y acciones inseguras. O sea, si yo trabajo desde la observación de condiciones y actos, como hicimos ahorita con las fotografías, puedo empezar a hacer prevención de accidentes, ¿cierto? Entonces, trabajar desde ahí. ¿Qué es un acto inseguro? Cualquier situación que está asociada a la persona. Es decir, yo sabía que estaba el cable el cable mal posicionado y pasé por encima y me caí. Yo lo sabía, ¿cierto? Tuve conciencia de eso y no lo hice. No utilizar los elementos de protección personal se considera un acto inseguro. Hacer lo que estaba haciendo el señor en el andamio, ¿cierto? Generar situaciones de riesgo sin los elementos debidamente posicionados. Y una condición insegura ya tiene que ver directamente con una situación relacionada con la infraestructura o con el área de trabajo o el ambiente de trabajo. Por ejemplo, que yo vea un cable pelado, que yo vea desorden en el lugar de trabajo, ¿cierto? Una máquina dañada, ¿cierto? Cualquier situación que pueda generar eso. Entonces, si empiezo a trabajar sobre estas condiciones, actos inseguros, pues va a ocurrir exactamente lo que estamos viendo en Henry, ¿cierto? Básicamente, puedo empezar a gestionar que estos incidentes se reduzcan
por tanto se reduzcan los accidentes leves, los accidentes graves y asimismo la fatalidad. Entonces, entre más gestión yo hago con las condiciones y actos inseguros, menor probabilidad de fatalidad y de accidentes graves. Por eso hay empresas que, digamos, se han categorizado por ser excelentes en temas de prevención, porque se han dedicado o han tomado su tiempo justamente para poder trabajar en el proceso de prevención antes de tener que pasar por situaciones muy complejas en términos de accidentalidad grave. Eso es súper importante en el desarrollo de ese ejercicio de prevención. ¿Cuáles son las principales causas de accidentes laborales? Entonces, hay unas causas básicas y hay unas causas inmediatas. Las básicas normalmente son las causas reales de los accidentes que normalmente ocurren por consecuencia de falta de control de los actos y condiciones inseguras. También pueden estar asociadas a factores que, una vez identificados, permitieron un control administrativo significativo. Y algo muy importante también es que los actos inseguros se pueden de alguna manera controlar y los factores personales y de trabajo también, porque de esa manera pues nosotros podemos de alguna manera anticiparnos al accidente. Las causas inmediatas son las que normalmente se presentan justamente antes del contacto o la situación de riesgo que conllevó al accidente. Normalmente son hechos observables o se hacen sentir y se clasifican en actos inseguros y condiciones inseguras. Entonces, ahorita cuando veamos las fotografías, ¿cierto? Ahí veamos unas causas inmediatas. Ah, es que la persona se podría caer. ¿Por qué? Porque es que no tiene bien posicionado su equipo de protección contra caídas. Y claramente, pues la persona está cometiendo infracciones también de seguridad cuando no cumple las normas. Como consecuencia, ¿qué se puede generar? Entonces, lesiones superficiales y heridas abiertas, fracturas, luxaciones, amputaciones y traumas, con contusiones y lesiones internas, quemaduras, envenenamiento, diversas lesiones no especificadas y otras clases de lesiones por riesgo específicas. Y sobra decir que pues la más delicada en este caso sería la muerte, ¿cierto? Porque al final, si nosotros no logramos llevar una buena gestión de cómo estoy dándole tratamiento también a esos peligros y riesgos, automáticamente, pues la probabilidad de que ocurra una lesión o un daño o la muerte va a ser altísima, ¿cierto? Igual tengan en cuenta también que hoy en día también todo lo que tiene que ver con el tema psicosocial también empieza a tomar un papel súper importante en el tema de accidentalidad, ¿cierto? En la medida que las personas también estén perturbadas, agobiadas, que tengan depresión, que tengan ansiedad, pueden llevar a que tenga una mayor probabilidad también frente a los accidentes de trabajo en el lugar de trabajo, porque va a haber menos concentración, las personas pues se van a ver afectadas por su falta de trabajo, gobierno de sí mismo más bien, y ese autoliderazgo pues es fundamental también para llevar a cabo un proceso pues, que permita de una u otra manera garantizar también reducir los índices de accidentalidad. Pero entonces miren que como yo me sienta, también pues puede propender a que se generen más accidentes. ¿Cuáles son los costos de un accidente de trabajo? Pues costos de contratar o capacitar el personal de reemplazo, ¿cierto? Si se me accidenta alguien, pues voy a tener que cubrirlo con alguien más. Daños en los materiales o en los equipos con los que estamos trabajando, demandas o sanciones e impacto en la imagen corporativa o riesgo reputacional, ¿cierto? Porque esos son los costos que pagamos, ¿cierto? Por no haber hecho prevención. También es muy importante mencionarles que la resolución 1401 del 2007 reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y para ello, pues es muy importante que nosotros hagamos prevención a partir del desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que los aportantes, que en este caso son las empresas, tanto empresas como contratantes, puedan investigar y analizar las causas de los incidentes y accidentes de trabajo con el fin de poder establecer medidas correctivas necesarias y elaborar, analizar y mantener actualizados
todos los indicadores de accidentalidad, que en este caso son los indicadores mínimos que tiene la resolución 312 del 2019, ¿cierto? Entonces, eso implica hacer la medición del índice de severidad, índice de frecuencia, mortales, y también prevalencia e incidencia de enfermedad laboral y el ausentismo. Miren que el ausentismo también nos empieza a dar señales de situaciones que puedan estar presentando, ¿ya? Y si bien, pues todo eso que le pueda estar presentando a la persona por su ausentismo puede conllevar en el futuro también a generación de accidentes de trabajo o enfermedad laboral. Entonces, miren que también es algo fundamental a tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en el caso de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Prestaciones asistenciales, ya sean médicas, quirúrgicas, farmacéuticas, hospitalización y rehabilitación, y prestaciones económicas, ya en este caso asociadas a incapacidad temporal, permanente, pensión de invalidez, de sobreviviente y auxilio funerario. Entonces, esas son cosas que también los trabajadores muchas veces no saben, ¿sí? Claro, lo deseable es que si nosotros hacemos prevención, pues que no se vayan a presentar situaciones de este tipo, porque pues lógicamente son costos significativos por tener que llevar a cabo esos temas de prevención. Entonces eso genera que lógicamente tengamos que estar muy atentos también a todo el proceso del accidente o la enfermedad laboral, ¿ya? Lo que implica también tener personas expertas en la materia. No hay que subestimar ni los incidentes ni los accidentes y mucho menos la presunción de enfermedad. Si nosotros no estamos seguros de cómo hacer una investigación, acudamos a personas expertas que tengan licencia en seguridad y salud de trabajo y que puedan llevar a cabo ese proceso. ¿Y cuál es nuestro compromiso en la adopción de medidas de intervención? Pues tenemos varios compromisos, pues implementar las acciones recomendadas, enumerar y describir las medidas de intervención que se comprometan a adoptar, especificar las medidas que se realizarán, tanto en el fuente, en el medio y en el individuo, llevar a cabo los registros de cumplimiento, es decir, dejar evidencias, verificar la efectividad de las acciones adelantadas y realizar los ajustes necesarios. De esa manera, pues eso nos va a llevar a generar también una mitigación de lo que pueda llegar a ser accidentalidad. Hay empresas que históricamente nunca han tenido un accidente y eso es síntoma también de que han venido adelantando unos ejercicios muy cautelosos y cuidadosos de prevención dentro de la organización. También recordarles que el decreto de 72, en el artículo 224632, nos habla sobre la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral, donde se establece que se debe identificar y documentar las deficiencias en el sistema para adoptar acciones preventivas, correctivas y de mejora. Y también se debe informar a los trabajadores sobre las causas y los controles que están asociadas a esas medidas de prevención, corrección o mejora. La alta dirección pues juega un papel importante, debe estar atenta de las estadísticas e indicadores asociados al ausentismo por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral, también hacer una revisión permanente con base en la mejora continua. Y por otro lado, también es importante que ustedes sepan que pues, los artículos que estoy proyectando acá tienen que ver directamente eh, con seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Lo cual permite asociarlo a accidentes, o sea, tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, pero relacionado con accidentes. Entonces, en el 22416, ustedes encuentran la definición de lo que es accidente, trabajo y enfermedad laboral. En el 22417 se habla ya sobre cómo se debe hacer el reporte de los accidentes y enfermedades. En el 245 el reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral per se, que lo conocemos como FURAT y FUREL en las ARLs. En el artículo 24612 ya se habla específicamente de cómo gestionar los reportes y las investigaciones, tanto de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral, de acuerdo a la normativa vigente. Y en el artículo 24621 se habla sobre la ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora. Entonces, miren, está reglamentado, lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y en los artículos 21, pues ustedes van a encontrar también los indicadores que evalúan el proceso, indicadores de proceso, donde
se miden todo el tema de enfermedad laboral, accidente de trabajo, al igual que en el artículo 22, que ya son los indicadores de resultado. Acá simplemente quiero hacer un match, y es que estos del artículo 22, que tienen que ver con accidente de trabajo y enfermedad laboral, serían los mismos indicadores mínimos del artículo 30 de la resolución 312 del 2019, ¿cierto? Entonces, esos indicadores, esos 7 indicadores que mencioné hace un instante, son los que van a tener que administrar de manera obligatoria, ¿sí? Obligatoria para poder garantizar que el proceso se dé de una manera pertinente y consciente, y sobre todo que podamos llevar el rastro de lo que está sucediendo en términos de accidentalidad. Y por último, en el artículo 28, pues se busca informar de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedad laboral ocurridos durante el periodo del contrato de trabajo, también al empleador o el contratante que ejerce acciones de prevención y control. Y es muy importante, pues lógicamente para cerrar el ciclo, hacer auditorías para confirmar si se está llevando a cabo adecuadamente, primero la prevención, ¿cierto? En términos de accidentalidad, y segundo, ya se ocurrieron los incidentes, accidentes de trabajo, pues revisar si el reporte y la investigación se hicieron de manera pertinente de acuerdo a la normativa legal vigente. El COPAS también tiene unas responsabilidades, entonces, para podernos apoyar de ellos, pues ellos van a vigilar el cumplimiento del sistema de gestión y, lógicamente, la normatividad legal vigente. Tienen un rol muy importante en términos de prevención y control, que busca principalmente garantizar que se busque capacitar a la gente, hacer inspecciones en el lugar de trabajo, y ya cuando el accidente se presentó, pues participan en los procesos de investigación. ¿Y cuáles son los principales tips de prevención de accidentes? Entonces, los accidentes de trabajo se pueden prevenir en la medida en que adoptemos adecuadamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso va a implicar el involucramiento de todas las personas para determinar medidas de prevención y control. También es muy importante adoptar un plan de trabajo, programas de promoción y prevención y de vigilancia epidemiológica de acuerdo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos que se hayan identificado en la matriz de peligros. Contar con personal de apoyo en seguridad en el trabajo, personal competente de acuerdo a lo descrito en la resolución 312 del 2019, tanto para el diseño como para la ejecución. Si no contamos con personal competente, contraten una firma o una persona que les apoye en ese proceso. ¿Esto para qué? Para poder sensibilizar, formar e informar adecuadamente sobre las medidas de prevención y control. También algunos consejos prácticos para evitar accidentes de manera muy general. Seguramente ustedes tienen muchos más. Si tenemos contactos eléctricos, pues empleemos equipos de trabajo y manipulémoslos de manera adecuada, que sean personas formadas, que tengan la competencia para poder manipular estos equipos. Se aconseja no utilizar instalaciones averiadas hasta no reparadas. Mantengamos nuestros centros de trabajo con orden y limpieza, ya que eso nos va a prevenir accidentes. Dejar cosas en los lugares de trabajo puede ocasionar incidentes, accidentes, y debemos habituarnos a colocar cada cosa en su lugar. También conocer sobre la seguridad del trabajo. ¿Cuál es nuestro plan de emergencias? ¿Tenemos equipos de emergencias? ¿Cuáles son las medidas de prevención con las que contamos? Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal y asegurar su adecuado uso y mantenimiento. Y lo más importante, tengamos en cuenta, no buscar responsables, solamente las causas. Solo hechos probados, concretos y objetivos, nada de suposiciones, ni conjeturas, ni interpretaciones. No realicemos juicios de valor durante la recogida de información, hay que ser muy objetivos. También tomemos datos al momento posterior al accidente, cuando entre más información tengamos, pues va a ser mucho más fiable la información, tomemos fotografías, videos si se requiere, y de esa manera pues evitar confusiones. Ya cuando se ha presentado el accidente, entrevistemos al accidentado. La información de acá nos va a permitir generar prevención más adelante. También hagamos consulta con los testigos, hagamos entrevistas individuales y contrastemos las versiones para también validar qué sucedió. Las investigaciones en el lugar del hecho también es muy importante, de tal manera que podamos hacer distribución de elementos y espacio y conocer el entorno físico. Y por supuesto, consideremos todos los aspectos que hayan podido intervenir en ese accidente de trabajo. Por ejemplo, condiciones materiales, organización del trabajo, entorno físico y medioambiental y características del trabajador.
Recordemos que la seguridad no pasa por accidente, o sea, la seguridad depende de nosotros, depende de nuestra toma de conciencia y de qué tanta formación y capacitación hemos tenido. Prevenir un accidente está en manos de cada uno de nosotros si somos responsables con nuestra propia seguridad, tener autocuidado y reportamos de manera pertinente los actos y condiciones inseguras. De antemano, pues les damos las gracias por la participación en esta charla